Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, un encuentro inolvidable que aún toca corazones. La madre de Halil rompe el silencio. En un giro que ha dejado a todos los seguidores del mundo del espectáculo con el corazón en la mano, la madre de Halil İbrahim Ceylan ha ofrecido una emotiva entrevista que no ha pasado desapercibida. En sus palabras, cargadas de sinceridad y nostalgia, reveló un detalle íntimo y conmovedor sobre el primer encuentro entre su hijo y la actriz Esla Turkoglu. La madre del famoso actor, conocido por su papel protagonista en la serie Emanet, compartió con calidez: "Nunca podré olvidar el día en que conocí a Esla. Fue en el set de grabación, y desde el primer momento que la vi, sentí una conexión muy especial. Me cayó muy bien, fue como si ya la conociera desde siempre". Este testimonio ha revivido las especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre Halil y Esla, quienes durante largo tiempo compartieron escena y despertaron rumores constantes entre sus seguidores. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, la química que transmitían en pantalla y los gestos fuera de cámara siempre alimentaron las sospechas de un vínculo más allá del trabajo. La declaración de la madre de Halil ha tocado fibras sensibles entre los fanáticos. En la entrevista, agregó: "Todavía la quiero mucho. Es una joven muy especial, con un corazón limpio y una energía muy bonita. Halil también la apreciaba mucho, eso lo notábamos todos". Estas palabras han sido interpretadas como una señal de que, al menos para la familia de Halil, Esla dejó una huella imborrable. Lo más impactante del relato fue el momento en que la madre de Halil recordó con lujo de detalles aquella primera reunión en el set. Ella llegó con una sonrisa muy dulce, saludó a todos con tanto respeto. "Cuando la vi abrazar a Halil al finalizar una escena, sentí algo dentro de mí. Como madre, sabes cuando tu hijo está feliz, y en ese momento, él lo estaba. Lo vi en sus ojos". Las redes sociales no tardaron en explotar con comentarios, análisis y mensajes de apoyo. Frases como "ojalá vuelvan a estar juntos", "siempre fueron la pareja perfecta" y "esa entrevista me hizo llorar" comenzaron a circular en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, donde el nombre de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu volvieron a ser tendencia. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan no ha hecho declaraciones directas tras la publicación de la entrevista, pero según fuentes cercanas, el actor se mostró conmovido al escuchar las palabras de su madre. Una fuente anónima comentó: "Halil no esperaba que su madre hablara públicamente sobre Esla, pero al escuchar lo que dijo, se quedó pensativo durante largo rato. Él guarda muchos recuerdos de esa época. Desde aquel día, según relata la madre de Halil, algo cambió en la dinámica de su hijo. Era como si tuviera una luz distinta en los ojos. Se notaba más motivado, más alegre. Incluso cuando llegaba a casa después de grabar, lo notaba tarareando canciones, cocinando con más entusiasmo. Esos pequeños detalles que una madre no deja pasar por alto", confesó. Los seguidores más atentos han recordado entrevistas pasadas donde Halil mencionaba cómo ciertos compañeros de set influían en su proceso creativo y emocional. Aunque nunca nombró directamente a Esla en esos contextos, ahora, con estas nuevas declaraciones de su madre, muchos han reinterpretado esas palabras bajo una nueva luz. Lo que también ha causado revuelo es la mención de algunos momentos privados que, según la madre del actor, marcaron su relación con Esla fuera del ámbito profesional. Una vez vinieron juntos a una cena familiar. Ella trajo un postre hecho por ella misma, y aunque era la primera vez que la veíamos en un contexto más íntimo, se comportó como si fuera parte de la familia. Se ganó el cariño de todos. Hasta mi esposo, que suele ser más reservado, dijo que tenía algo especial". Estas revelaciones han generado una ola de nostalgia entre los fans, quienes han comenzado a revivir clips antiguos, entrevistas y escenas de Emanet, buscando pistas, gestos, miradas cómplices. Muchos aseguran que, más allá del guión, lo que se veía en pantalla era el reflejo de una conexión real. "Yo creo que ellos se entendían sin necesidad de palabras", expresó una fanática en un grupo de Facebook dedicado a la pareja. "Se notaba en cómo se miraban. No era actuación. Eso no se puede fingir". Las especulaciones se intensificaron aún más cuando una usuaria en Twitter compartió una imagen antigua de Halil y Esla en lo que parecía ser una reunión informal. La imagen, tomada supuestamente por un miembro del equipo técnico, mostraba a ambos sentados juntos en un rincón apartado del set,
compartiendo una conversación aparentemente profunda, con sonrisas tímidas y gestos de cercanía. El impacto emocional de esta historia también ha resonado en los medios. Algunos programas de televisión han retomado el tema, entrevistando a personas del círculo cercano de los actores. Un antiguo compañero de producción comentó: había algo entre ellos, todos lo sabíamos. Nunca se besaron en público ni nada por el estilo, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Era como si se cuidaran mutuamente, como si hubiera una especie de pacto silencioso entre ellos. La narrativa adquirió aún más fuerza cuando se reveló que, tras la salida de Esla de la serie, Alil atravesó una etapa de introspección. No fue fácil para él, dijo la madre. Hubo semanas en las que lo notaba callado, más serio. Me decía que eran cosas del trabajo, del estrés, pero yo sabía que era más que eso. Estaba lidiando con una pérdida emocional, aunque no quisiera admitirlo. Además, una fuente cercana a Esla también habló bajo condición de anonimato. Según esta persona, la actriz guardaba un cariño profundo por Alil, aunque las circunstancias de su separación profesional fueron complejas. Ella no se fue por él. Fue una decisión personal, artística. Pero se llevó muchos recuerdos, y Alil era uno de los más importantes. Las redes no han parado desde entonces. Hashtags como #AlilIsila siempre, #Emanet Reencuentro y #Madre de Alil se han vuelto tendencia en varios países, particularmente en Turquía, España, Argentina y algunos países de Oriente Medio donde la serie tiene gran acogida. En medio de esta ola emocional, algunos fans han lanzado campañas para reunir nuevamente a Alil y Esla en un nuevo proyecto. Peticiones en línea, videos de tributo y mensajes dirigidos a las productoras inundan los espacios digitales. No queremos cerrar esta historia aún. Ellos tienen más que contar, dice un comentario destacado en YouTube bajo una recopilación de escenas románticas de la pareja. Mientras tanto, Alil sigue trabajando en nuevos proyectos, aunque con un perfil más bajo que en años anteriores. Está enfocado, pero algo en él cambió, comentó otro miembro del equipo de producción. No sé si es madurez, o si es que ciertos momentos del pasado todavía lo acompañan. Por su parte, Esla también ha mantenido cierta reserva en sus redes sociales. Aunque sus publicaciones recientes son más centradas en su carrera y colaboraciones con marcas, muchos seguidores analizan cada frase y fotografía buscando señales, guiños, recuerdos compartidos con Alil. En una de sus últimas publicaciones, escribió: hay personas que llegan a nuestras vidas como un regalo inesperado. Algunas se quedan en forma de memoria eterna. Aunque no mencionó nombres, los comentarios se llenaron de mensajes como: sabemos de quién hablas, ese es Alil, ¿verdad? O esa frase me hizo llorar. La historia entre Alil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu, aunque nunca oficializada, se ha convertido en un símbolo para muchos, de amores discretos, de conexiones reales que no necesitan etiquetas. De la magia que puede surgir cuando dos almas se encuentran en el momento justo, aunque no necesariamente para siempre. Lo importante, concluyó la madre de Alil en la entrevista, es que cuando se recuerden, lo hagan con una sonrisa. Porque lo que vivieron, aunque breve, fue real. Gracias por acompañarnos una vez más. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video. Hasta la próxima noticia que nos haga soñar.